Hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores? Para MTP Noticias tenemos siempre invitados de lujo y el día de hoy nos acompañan dos grandes autores de un libro que ha generado pues mucho debate en el contexto social, académico, y se trata de un libro denominado Por una cancha pareja, y tenemos aquí a los grandes autores, Luis Monroy y también el doctor Rodrigo Vélez, Roberto Vélez Grajales, perdón, quienes nos van a hablar acerca de este libro y que obviamente promete mucho porque habla de un tema que lo vemos muy coloquial, acerca de si hay desigualdad en el país, si solo basta con echarle ganas o qué se requiere para que tengamos igualdad de oportunidades. Por eso agradezco que ambos hayan aceptado estar aquí con nosotros en su espacio, y cuéntenos cómo surge la idea de crear esta obra que además de eso toma datos duros de nuestra sociedad y nuestra realidad en México. Adelante, contigo, por favor. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a toda tu audiencia. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias, desde su fundación, que ya data de hace 19 años, hizo suyo el proyecto de movilidad social. Y cuando hablas de movilidad social, la pregunta básica que te haces es si la condición de origen de las personas es el determinante principal de sus opciones de logro en la vida. Es decir, si origen es destino, ¿no? Entonces, cuando la respuesta es afirmativa, el origen es destino, es porque no hay movilidad social, ¿no? En cambio, cuando en realidad el origen está desligado del destino por elección de las personas, es cuando se da la movilidad social, ¿no? Y cuando uno piensa en situaciones donde hay baja movilidad social, que es el caso de México, la razón detrás principal es que hay una importante desigualdad de oportunidades. Entonces, el libro es resultado de una investigación que se apoya en estos 19 años de trabajo en el centro, y en particular Luis y yo hemos trabajado a nivel académico de manera conjunta los últimos 7 años. Y el libro no es un libro que trate de replicar o volver a contar lo que escribimos en los artículos de investigación, sino más bien el objetivo que se plantea es utilizar un lenguaje que sea accesible para una gran mayoría de la población, porque nosotros consideramos que esta problemática, la de movilidad social y en particular la de igualdad de oportunidades, es una problemática que se tiene que discutir públicamente y tomar en cuenta para nuestra planeación a futuro como país. Claro, y hablando justamente de esta realidad, apreciado invitado Luis Monroy, también autor de este libro, ¿qué nos puedes comentar justo de tu aportación en esta obra? Bueno, como bien decía Roberto, se trata de un libro que es producto de una agenda de 7 años, ya casi 8, de trabajar en conjunto. Iniciamos trabajando originalmente en movilidad social para después pasar a abordar la pregunta sobre desigualdad de oportunidades, y en específico nos hemos centrado como en tratar de estudiar factores que usualmente no son considerados por el consenso, llamémosle, como los determinantes de la desigualdad en México, ¿no? En parte hablamos en el libro sobre el papel que juega la desigualdad de género, el papel que juega el trato diferenciado que reciben las personas de acuerdo a su tono de piel, a su adscripción étnica, y cómo esos factores interactúan entre sí. También hablamos sobre el peso que tiene, como ya decía Roberto, las características del lugar de origen sobre las trayectorias de vida, y cómo a su vez eso interactúa con la forma en que la sociedad trata diferente dependiendo de cómo nos vemos y de quiénes somos. Y un poco el planteamiento que está detrás de nuestros análisis es que en un escenario ideal eso no tendría que ser así. En un escenario ideal el esfuerzo debería ser valorado sin importar quién lo realiza. Y lo que vemos en México es que a pesar de un marco legal que prohíbe la discriminación por razón de género, de identidad de género, de sexo, de tono de piel o de identidad indígena, en los hechos seguimos siendo una sociedad que dirime el acceso a los recursos económicos de acuerdo a esas características.
Claro, y derivado de esto que nos compartes también, apreciado Luis Monroy, como autor de esta obra, ¿cómo fue llegar a estos temas que nos ocupan como sociedad, pero sobre todo que ustedes han trabajado de la mano por este tiempo y que estoy convencida que son datos que han trabajado durante mucho tiempo, pero que hoy revelan otras cosas, ¿no? Nuestra realidad social. ¿Qué aspectos a considerar en torno a esta movilidad social que nos comparten? ¿Qué datos ustedes encontraron? No sé qué nos puedan comentar sobre qué datos encontraron en esta investigación. Bueno, quizás el primer dato, y digamos, si fuera una portada de un periódico, lo que sería el cabezal, sería al menos la mitad de la desigualdad en México se debe a factores fuera del control de las personas. ¿Y por qué creemos que ese es el dato más importante? Por lo que nos dice es que esta narrativa que dice, bueno, es que el pobre es pobre porque quiere, o la gente no le echa las suficientes ganas para salir adelante, pues en realidad no es una narrativa apoyada por los datos. Los datos lo que nos dicen es que los factores fuera del control de las personas son las que generan la mayor parte de la diferencia en los resultados de vida de las personas. El segundo dato que yo daría sería de las personas que nacen en situación de pobreza, 70% de ellas al llegar a la edad adulta permanecen en una situación de pobreza. Y eso lo que nos refleja es que somos una sociedad que por su estructuración tanto social como legal como institucional limita mucho las opciones de quien nace en desventaja. Y por último, el tercer dato que yo utilizaría es que 1 de cada 2 de quienes nacen en la parte de mayor privilegio, en términos de recursos económicos, permanece ahí al llegar a la edad adulta. Entonces tenemos tanto una perpetuación de la pobreza como una perpetuación del privilegio. Y en una sociedad que se presume moderna, en el sentido de ser una sociedad en donde ya no hay clases sociales como antes de la Revolución Francesa o como en la época colonial en México, eso nos parece inaceptable. Estamos siendo una sociedad en donde factores fuera del control de las personas moldean de forma importante las trayectorias de vida. Bien, mencionas un tema muy relevante acerca del control. Apreciado Roberto, autor de esta obra en conjunto, ¿qué otros factores, además de esta desigualdad? Obviamente nos mencionaba el autor también acerca del control. ¿Quién tiene el control de las cosas? ¿Por qué hay esta desigualdad? Bueno, es una buena pregunta, ¿cómo la pones? Es decir, ¿quién tiene el control? Más bien lo que tú tienes que pensar es si estos factores fuera del control de las personas están siendo determinantes o limitantes para su desarrollo, entonces con las implicaciones que tiene eso, no únicamente en términos de justicia como lo estaba mencionando Luis, sino en términos de otras cosas que mencionamos en el libro, como un efecto sobre las posibilidades de crecimiento económico de la sociedad o un efecto sobre la propia cohesión social y su impacto sobre, por ejemplo, el espacio posible de negociación político para construir consensos. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo le hacemos para que haya un mayor control, ¿no? Es decir, cuál es nuestro mecanismo nivelador de oportunidades en este caso que va a detonar la movilidad social. Y nosotros ponemos al centro de eso el papel del Estado mexicano. Y con esto no queremos decir que estamos empujando una agenda donde haya paternalismo, sino más bien lo que estamos empujando es la operacionalización de este mecanismo que es el Estado mexicano como un mecanismo que va a posibilitar que las personas sean más libres en su elección en términos de lo que quieren ser y lo que quieren hacer en la vida, ¿no? Entonces, en el caso particular del Estado mexicano, entendido en términos de lo que representa el Estado mexicano, que es el gobierno y en particular la política pública y la regulación legal de las cosas, ese es el mecanismo a través del cual, vía bienes y servicios públicos y a través de una buena regulación en términos de cómo se aplican las reglas que están establecidas en nuestras leyes, vamos a eliminar el peso de esos factores sobre los cuales las personas no tienen control.
Así es, mencionas algo interesante, las personas no tienen control y en parte la estructura del Estado lo debería de tener, ¿no? En este caso, cómo es que se genera esta desigualdad a partir de las estructuras que el propio Estado ha generado o no ha generado para tener esta cancha pareja para todos y evitar la desigualdad. Y a ambos les pregunto, ¿cuáles consideran ustedes que son las mayores aportaciones que nos deja la obra, parte de su trabajo de investigación, para obviamente buscar una igualdad en México, en la sociedad mexicana? Porque obviamente ambos pues conocen los temas que aquejan a la sociedad, pero sobre todo ambos son personas profesionales que han trabajado no apenas, sino hace tiempo, ¿no? Entonces, desde su visión técnica, especializada, profesional, ¿qué aportes podría considerar cada uno de ustedes de esta obra a la sociedad como una propuesta? O sea, hay aportaciones de distinta índole, o intentamos aportar distintas cosas. Como abrimos la entrevista, ¿no? Te decía, queremos que este tipo de conocimiento sea accesible para una mayor proporción de la población, ¿no? Que podamos discutir estos temas con un lenguaje sencillo, pero no por eso banal. Entonces, y en ese sentido, una de las aportaciones es darle mayor precisión a la discusión pública sobre la problemática de movilidad social e igualdad de oportunidad. ¿Ya qué me refiero con esto? Es obviamente una discusión más precisa en términos de los conceptos básicos, una explicación clara en términos de las definiciones de esos conceptos, pero también una mayor claridad y precisión en términos de lo que la evidencia nos está mostrando, ¿no? Entonces, si logramos cubrir esos tres primeros aspectos, es mucho más fácil en todos los niveles de la sociedad, incluidos los niveles de toma de decisión, de entender cómo se construyen los resultados desiguales que estamos observando en un país como México, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, ya podemos empezar a discutir sobre posibles soluciones y sobre retos que estamos enfrentando, pero vamos a poderlos enfrentar de una manera mucho más clara y precisa en términos del diagnóstico. Sí, como bien dice Roberto, el libro tiene como tres grandes objetivos, ¿no? Uno de ellos es dar como más información sobre estos temas. Yo diría que otro de ellos es no solo dar mayor información, sino hacer un llamado a generar una demanda por parte de quien nos lee para reflexionar primero sobre sus propias historias de vida, que se den cuenta de en qué momento algunas instituciones juegan un papel clave para que ellos pudieran proseguir en sus carreras académicas o en sus carreras económicas, y con base en esa reflexión generen la demanda para que esa suerte que ellos tuvieron deje de ser un asunto de suerte para la mayoría de los mexicanos y que se convierta en una demanda para que el Estado tome una participación mucho más agresiva, llamémosle, en emparejar la cancha, que al final del día es la forma en que en una democracia los ciudadanos podemos trasladar nuestras preferencias y nuestras ideas en política pública. Claro, ambos mencionan algo bien importante, su propuesta con un enfoque social, pero sobre todo sesudo de lo que implica el estudio de las condiciones que pudieran generar pues esta desigualdad, ¿no? Porque no solamente es un factor por lo que ambos nos comentan, no solo es pensar que temas de que meritocracia o con el aspecto de que hay recursos insuficientes y por ende solo son esos aspectos a considerar, no, va más allá, y creo que este libro, esta obra que nos presentan es una gran propuesta para la sociedad y que sobre todo ambos nos comparten desde una visión accesible, sentida, social, pero sobre todo que sabemos que se está agotando, ¿eh? Así que esperemos que nuestro público tome a consideración acercarse a esta obra y sobre todo acercarse a la voz de especialistas como a ustedes que han trabajado durante mucho tiempo. Para ir cerrando, me gustaría que nos compartieran dónde podemos adquirirlo, dónde se pueden encontrar, en qué aspectos y también sus redes para que lo sigan el trabajo, porque entendemos que ambos, aunque son expertos, también están concentrados en un centro de estudios especializado, que hay que mencionarlo, son pocos centros de estudios serios
en temas sociales y qué mejor que ambos con su pluma se dediquen a estos temas. Por favor, empezamos contigo. Bueno, el libro se puede adquirir aquí en la librería Profética, que nos hizo el favor de darnos el espacio para esta entrevista. También se puede adquirir vía internet, formato digital, ya sea en los servicios de suscripción como Bookmate o en servicios como Kindle vía Amazon, y en otros estados de la República que no estén aquí en Puebla pueden adquirirlo en librerías de las principales cadenas de librería, Gandhi, El Péndulo, El Sótano, o directamente con las editoriales que son Grano de Sal y el Centro de Estudios de Espinosa Iglesias. Y Roberto nos puede platicar más sobre la historia del centro. Mis redes son en Twitter, bueno, ahora X, es MGF91, o si buscan Luis Monroy Gómez Franco, les juro que es el primero que les sale. Entonces... Sí, o sea, yo creo que es importante, cuando empecé diciendo que mucho de este trabajo lo podíamos hacer gracias a la información primaria que se ha generado del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. A mí, que me toca en este momento coordinar los esfuerzos del centro como director ejecutivo, lo que puedo decir es reiterar el compromiso del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que hay que decir que tiene, por obvias razones, un origen en Puebla con el apellido. Reiterar el compromiso del centro con esta agenda, ¿no?, de movilidad social, de igualdad de oportunidades. Nosotros en el centro estamos convencidos de que hay una gran riqueza de análisis en la academia mexicana y en la academia internacional que puede ser aprovechada de muy buena manera para resolver problemas sociales en particular. Estamos hablando del caso mexicano, ¿no? Entonces nuestro papel un poco o un mucho es lograr que investigadores se concentren en este tipo de problemáticas, generar conocimiento a partir de sus capacidades y aprovechar ese conocimiento generado para darle soluciones al país en cuestiones tan importantes como lo son la movilidad social y la igualdad de oportunidades. ¿Y dónde podemos seguir al centro que nos has comentado? Claro que sí, el CEI, su red en X es CEEYMX, y nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en Facebook y en nuestra página de internet. Hay una gran variedad y los invitamos a suscribirse al canal de YouTube que también tenemos para mostrar todo lo que hacemos. Bien, pues a ambos les agradecemos que nos hablen por una cancha pareja, sobre todo con conocimiento de causa y una propuesta seria, pero sobre todo accesible a la sociedad, no solo poblana, sino a toda la República que escucha este espacio y que también nos ve y nos sigue. Así que muchas gracias a ambos. Esto fue 5 palabras, una respuesta en MTP Noticias, hablando derecho de derecho. Así que les vamos a dejar aquí las redes de nuestros invitados, así como los espacios en donde pueden encontrar el libro, que deben correr ya por él porque en verdad están volando. Muchas gracias a ambos y excelente tarde.